Bienvenidos a Elocuencia, un podcast creado especialmente para ti, que deseas desarrollar o mejorar tus habilidades de hablar frente a un público, conectar con tu audiencia, pero sobre todo, deseas descubrir tu verdadero potencial. ¿Listos para esta aventura? ¡Repítelo conmigo! ¡Yes! ¡Qué bueno! Porque este episodio acaba de comenzar. Hay cosas que sin darnos cuenta nos impiden conectar con la audiencia, que afectan nuestra imagen como profesionales ante nuestro público. Algunas de ellas están en nuestra forma de expresarnos, como por ejemplo el uso excesivo de muletillas, que lo hablamos la semana pasada. Hoy te voy a hablar sobre otros vicios lingüísticos que son muy comunes y que su uso también podría afectar la comunicación. Lo que se conoce como vicios lingüísticos o del lenguaje son formas o usos incorrectos del habla o de la escritura que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Y existen múltiples vicios lingüísticos, pero hoy te voy a hablar de 3 de los más comunes. El primero es la anfibología, que también se le conoce como ambigüedad. Y este ocurre cuando utilizas frases o expresiones que tienen más de un significado. Y el riesgo que corres al utilizarlos es que tu audiencia se pierda, tratando de analizar lo que dijiste según el contexto, o que entienda el significado incorrecto de lo que tú quieres decir. Por ejemplo, Carlos se irá de vacaciones solo por unos días. ¿Qué tú entendiste? ¿Que Carlos va a ir solo o que sus vacaciones son unos días? Otro ejemplo. Carla eligió un carro rápido. ¿Qué dije? ¿Que el carro es rápido o que la decisión de Carla fue rápida? Es probable que este tipo de vicio lingüístico no lo identifiques fácil. Usualmente lo vas a poder reconocer cuando el que recibe el mensaje te pregunta, intentando aclarar lo que estás diciendo, como yo acabé de hacer con los ejemplos. O quizás te responden partiendo de otra interpretación que no es lo que tú quieres decir. ¿No te ha pasado que hablas con alguien y, por ejemplo, te dicen, ay, ayer vi a Carmen cuando estaba trabajando? Y tú le dices, espérate, no entendí. ¿Quién estaba trabajando, Carmen o tú? El que recibe el mensaje por lo regular va a poder resolver su confusión preguntando o quizás analizando el contexto en el que se está hablando. ¿Pero no te parece que eso en ocasiones te dificulta un poco más el poder llevar la idea? Y si a eso le sumamos que la mayoría de tus mensajes ocurren a través de las redes sociales. Y si lo complicamos aún más al saber que tenemos poco tiempo disponible para captar la atención de tu audiencia. Tus seguidores no siempre van a tener la oportunidad de aclarar lo que tú quisiste decir. Solo hablando con la persona directamente es que se da esa oportunidad, lo que significa que debes ser muy consciente al hablar para evitar decir ambigüedades que le quiten o cambien la intención a tu mensaje. Y esto no solo aplica a tu conexión con tu audiencia, en tus relaciones también. Hay ambigüedades en muchas conversaciones de pareja. Pero seguimos sin desviarnos del tema. El segundo vicio lingüístico que vas a aprender hoy es el pleonasmo o la redundancia. Y estos son bien comunes y fáciles de identificar. Usualmente el que te escucha está bien consciente de ellos y probablemente tú no te des cuenta de que lo dijiste al momento, pero segundos más tarde, cuando analizas lo que acabas de decir, captas la redundancia. Ocurre cuando utilizas palabras de forma innecesaria que no aportan nada para la idea que quieres llevar, porque es obvio ante lo que estamos diciendo. Ejemplo, esto ocurre cuando decimos cosas como, vente, vamos a subir para arriba. Vengo ahora, voy a bajar para abajo. O salir para afuera. Hay una que es bien común. Lo vi con mis propios ojos. No me digas. Y una muy clásica. En mi opinión personal. Pues claro, si es tu opinión, pues es personal, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado eso? O más bien, ¿cuántas veces lo has dicho?
Por alguna razón se entiende que decir la redundancia le da más fuerza o más intensidad a lo que estás diciendo y sin embargo, la realidad es que ese efecto no se logra. El último vicio lingüístico que vamos a estar hablando en el día de hoy son los barbarismos. Y los barbarismos ocurren cuando pronuncias o escribes mal una palabra. Lo incorrecto puede ser en la ortografía, en la acentuación. Y estas primeras dos que te acabo de decir, aunque no se relacionan directamente con hablar en público, la ortografía y la acentuación, en nuestro caso van bien de la mano con nuestras interacciones en las redes sociales. Todo tiene un caption. Tienes que asegurarte de que está bien ortográficamente y con sus acentos donde van, con sus signos de puntuación. Los puntos y las comas son importantes. Signos de puntuación incorrectos o que falte alguno puede hacerle llegar a tu audiencia un mensaje distinto al que quiere. Otro barbarismo muy común ocurre en la selección de la preposición. Recuerda que las preposiciones son las que van antes de la palabra. El, la, los, las. Ejemplo, cuando dicen la calor en vez de el calor. O la agua en vez de el agua. Otro también sería la primer presidente mujer. No. La primera presidente. O la primer participante. No, lo correcto es la primera participante o el primer participante. También encontramos el vicio lingüístico del barbarismo cuando queremos expresar alguna palabra en singular o en plural. Por ejemplo, la palabra pie. En singular se dice el pie, no el pies. Y en plural se dice los pies. No los pieses, por favor. Se considera un barbarismo el utilizar las palabras extranjeras o en otro idioma del que estás hablando cuando se hace de forma innecesaria. Por ejemplo, decimos, ay, eso para mí está ok. O cuando decimos, me compré este libro porque estaba en clearance. Este libro es un bestseller. Pero mira, en este barbarismo en específico tengo mis reservas porque hay algunas cosas que se reconocen más rápido cuando las decimos en el otro idioma, en este caso sería el inglés. Como por ejemplo ahorita que dije el caption. Hubieras entendido si yo te decía el titular, ¿verdad que no? Tú hubieses dicho, ¿el titular de qué? ¿De qué está hablando Luz? Sin embargo, cuando dije el caption, ya tú sabías de lo que yo estaba hablando exactamente sin tener que analizar demasiado. Pero bueno, todo es cuestión de no abusar del uso de estas palabras. Tu audiencia o cliente ideal lo habla o al menos lo entiende el otro idioma. El abuso del Spanglish puede ser molestoso para quien te escucha, pero también depende de quién es tu audiencia. Hace unas semanas atrás escuchaba una entrevista en un podcast. Eran dos chicas que probablemente no pasaban de 23 años ninguna de las dos. Todo el podcast fue en el famoso Spanglish, en el que comenzaban una pregunta y respuesta en inglés y a la mitad de la misma pregunta o respuesta ya estaban hablando en español. Eso no sería un problema si tu audiencia habla igual que tú y está acostumbrada a escuchar este tipo de expresión. Probablemente quien las escucha a ellas son de su generación, porque así hablan algunos jóvenes, pero yo no pude terminarla. Porque aunque yo entiendo ambos idiomas, me molestaba la combinación excesiva de ambos. No necesariamente es que esté mal. En todo caso, yo no soy su público y dejo de escuchar. El tema era interesante, yo podía consumir su contenido, pero no la forma en que lo estaban ofreciendo. Por eso es muy importante definir tu audiencia. ¿A quién tú le vas a hablar? Aquí en Puerto Rico utilizamos muchas palabras en inglés. La recomendación es minimizar el uso lo más posible para no limitar a tu audiencia. Y finalmente, es un barbarismo cuando la pronunciación de las palabras es incorrecta. ¿Cuántos se familiarizan con estas situaciones? Barbarismos por no pronunciar ciertas consonantes intermedias, como por ejemplo, vite, en vez de decir viste. O cuando cambiamos la M por la N para lograr el plural en los verbos como estábanos, íbanos, andábanos. En vez de decir la correcta que sería estábamos,
íbamos, andábamos. Y cuando pronuncian S al final de los verbos en segunda persona, como por ejemplo, comistes, llegastes, fuistes. Ouch. O cuando omitimos la última letra de la palabra, como en ¡ay, qué felicidad! En vez de decir felicidad. Palabras que terminan en D, usualmente le quitamos la letra D, como solidaridad, igualdad. O las que terminan en S, cuando necesitan la S, se la quitamos, como por ejemplo, estamos, en vez de decir estamos. Cuando usamos la combinación de ay, es que es más mejor así. Es mejor así. Y hay gente que dice más peor. Eso debe ser terrible. Ay, 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 y cuando cambiamos la pronunciación de una letra. Como por ejemplo, en vez de decir huevos, decimos huevos. O la pronunciación incorrecta de la palabra cuando dicen aiga en vez de haya. Veniste en vez de viniste. Y por último, hubieron en vez de hubo. Los barbarismos ocurren por lo regular porque son una transmisión intergeneracional de las palabras mal pronunciadas o mal usadas que sigue repitiendo con el mismo error. Puede ser también porque se han convertido en pronunciaciones típicas de alguna región en específico o porque los influencia otra lengua, como nos pasa aquí en Puerto Rico con el inglés. Existen otros tipos de barbarismos que, si yo sigo hablando de eso, estamos aquí hasta mañana. Esos que te mencioné son los más comunes que he escuchado por ahí en las redes sociales, en los lives, en los videitos que veo. Y existen otros muchos vicios lingüísticos que tocaremos eventualmente en este podcast. Y para que no te sientas mal, esto existe en todos los idiomas, no solamente en el español. Siempre te voy a aconsejar que seas consciente al hablar. Nunca dejes a la suerte que quien te escuche te entienda. Y no es tratarlo como un bruto, pero sí es ser lo más directo y lo más claro posible al hablar, para que tu mensaje logre el objetivo. Y tranquilo, tranquila. Lo bueno es que siempre tenemos espacio para mejorar y lo importante es que tú tengas la voluntad para aprender y evolucionar. No normalicemos lo que está mal. Siempre aspiremos a la perfección y no te digo que seas perfecta o perfecto, porque te adelanto que eso nunca pasará por nuestra naturaleza de ser humano. Lo que sí te digo es que aspires a tu propia perfección, lo que implica es siempre buscar cómo ser mejor como persona en lo que haces y como un profesional. Te veo en la semana en las redes sociales. Búscame bajo Elocuencia PR o Elocuencia el podcast para más contenidos como este. Comparte este episodio y recuerda, déjame tu reseña en iTunes para que este podcast les llegue a más personas con el mismo deseo que tú de desarrollar sus habilidades de hablar en público. Te espero el próximo martes por aquí para una nueva dosis de elocuencia.